Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Bueno, yo estoy con una persona que no ha pasado tampoco antes por aquí, aunque sí que ha pasado por EUNIP. De hecho, el año pasado, ¿no? Si no recuerdo mal, hizo un seminario sobre TCA, que es justo uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, aunque un poquito más en concreto, un poquito más específico, que ahora os presento. Pero el año pasado ya estuvo por aquí, por EUNIP, hablando en un seminario sobre TCA, lo cual es súper interesante y aprovecho pues este pequeño paréntesis para animaros, ¿no? A ir viendo los seminarios o casos clínicos que vamos creando y desarrollando en EUNIP, porque bueno, pues ya vais a ver a lo largo de este episodio que es algo súper interesante. Y bueno, sin más dilación, la persona que hoy me está acompañando es Melanie, que es, además de que el año pasado estuvo dentro de UNIP, ella es psicóloga del equipo online de Somos Estupendas de terapia. Así que bienvenida, Melanie, al podcast de UNIP. Pues muchísimas gracias, Isa. La verdad que encantada de compartir territorio contigo, bueno, y con todas, ¿no? Al final, que vamos a Sí. aprender un poquito más de TCA y más específico del trastorno por atracón. Exacto. Me encanta que lo hayas presentado tú, porque estoy Ya, acostumbrada a directamente. hacerlo. Sí, estoy acostumbrada a hacerlo yo y tú has dicho, pues lo presento. Es Me eso. parece súper bien. Pues sí, vamos a hablar justo de esto, del trastorno por atracón dentro de la terapia, que es algo, bueno, además, justo ahora cuando lo hablábamos entre bambalinas, me decía Melanie, creo que es algo como que puede estar bastante desactualizado. Y he dicho, pues sí, fíjate que justo creo que es como esa, quizá la palabra, ¿no? Entonces vamos a traerlo al presente y estoy segura de que Melanie pues, va a poder aportaros muchísima información también desde ese enfoque integrativo con el que consideramos tan importante trabajar. Así Ujú. que yo empezaría, si quieres, Melanie, bueno, un poco como por el principio, ¿no? Como por definir un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de TCA, ¿no? Para también saber de qué estamos hablando y ya luego vamos yendo a lo que queremos trasladar. Exactamente. Yo creo que antes de meternos ya de faena, ¿no? En trastorno por atracón, tenemos que definir qué es un TCA. Un TCA entendemos que es un conjunto de trastornos que se caracterizan por comportamientos alterados en la ingesta de la conducta alimentaria, acompañada de una intensa preocupación por el peso y la imagen corporal, teniendo repercusiones a nivel psicosocial y físico de la persona. Cuando queremos explicar qué es un TCA, para mí me sigue pareciendo fundamental que traigamos a terapia, a obsesión, la famosa metáfora del iceberg. Creo que sigue siendo la forma más efectiva de explicar, hacer entender lo que es un TCA, ¿no? Cuando imaginamos este iceberg, vemos solamente la puntita, ¿no? Realmente está todo el grueso debajo. Con el TCA pasa lo mismo. Lo que realmente somos capaces de percibir, lo que se ve, ¿no? En el exterior es que hay una problemática relacionada con la alimentación, ya sea pues atracones, esa restricción, no sé, ¿no? Toda la sintomatología alimentaria que realmente vemos, pero lo que está en la base es lo que realmente fundamenta la aparición de TCA y lo que realmente tenemos que investigar y ser capaces de observar y trabajar, ¿no? En esa fase podemos tener desde traumas relacionales, perfeccionismo, historias de bullying, no sé, ¿no? De inseguridades, actitudes corporales de la familia. Realmente ahí está la base. Cuando hablamos de un TCA, muchas veces pensamos que es, el origen lo encontramos en la comida y no es así. Realmente el origen no está en la comida. El origen está bueno, pues una problemática multicausal y por tanto un TCA sí que podríamos definirla como una solución intentada ineficaz de la persona para paliar ese malestar, ¿no? Ujú, total, sí. Y me encanta esa parte de solución intentada, ¿no? Porque es como, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo con mis recursos, con mi contexto para adaptarme y para sobrevivir a aquello que estoy viviendo, ¿no? Que parece como que siempre el paradigma ha sido como problematizar o juzgar aquello que se está haciendo, querer corregir, querer solucionar, y como con esa relación directa a la comida y es como, no es esto, ¿no? O sea, la comida como es solo eso que estamos viendo, ese síntoma expresado, pero lo que hay debajo es como trato de solucionar aquello que está ocurriendo por dentro de mí o en mi entorno, ¿no? Tal cual, sí, muchas veces lo que ocurre es pues, que al final, por ejemplo, si nos vamos a un adolescente, ¿qué es lo que puede contra un adolescente? Pues muchas veces solo únicamente es la alimentación o las horas de estudio, ¿no? Porque muchas veces esa parte de tengo un problema, lo relaciona directamente con una dieta, por ejemplo, y ahí ya estamos metidas en un bucle.
y de repente estamos metidas en una, pues hay decirlo, como un hoyo del que no podemos salir. Pero Ujú, realmente esa sintomatología es la que vemos, pero no está en la base, realmente no es lo que tenemos que trabajar. ujú. Vale. Y adentrándonos más en ello, aunque también estaba pensando, antes de adentrarnos más en el trastorno por atracón, que Ujú. es de lo que vamos a hablar ahora, estaba pensando, voy a también hablar de otro episodio que grabamos en la temporada pasada, que era con Sandra Nabó, quizá te suena porque ella trabaja mucho con conducta alimentaria, y era justo sobre este cambio de paradigma, ¿no? Así que todas las personas que queráis, pues yo os animo como a descubrir más todo el mundo del TCA desde ese enfoque como más compasivo e integrativo Ujú. en aquel episodio, ¿no? Que grabamos la temporada pasada con Sandra Nabó, así que si queréis, pues dejádoslo para después de este. Y ahora continuando, Melanie, si quieres, vamos como ya bajando como a ese trastorno por atracón, ¿no? Que de hecho estaba pensando, creo que en el último DSM se define como trastorno de atracones, ¿no? Me suena, no sé si estoy en lo cierto, pero Sí, bueno, más allá de esa etiqueta, claro. vamos a hablar de qué es. Vale. Realmente la definición que tenemos de atracón tiene que ver con una ingesta de gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo, acompañado de una sensación de falta de control. Esta es la definición que tenemos a día de hoy. Para mí es una definición un poco ambigua. Te explicaré por qué, ¿no? Porque parece que estamos culpabilizando a la persona, parece que estamos apelando a esa poca capacidad que tiene la persona de gestionar su impulsividad. Y para mí es una condición que está muy alejada de la realidad de lo que es un atracón. Tan negativo. Ujú. Vale. Vale, ¿en qué sentido? Realmente cuando vemos cuál es el origen o cuál es la base de los atracones, ¿no? Que luego si no hablamos más en profundidad, veremos que realmente tienen que ver o bien con un periodo muy extenso de restricción o bien con una forma de regularnos. Entonces, realmente Ujú. que apelemos a esta capacidad para gestionar nuestra impulsividad o esa falta de control, ¿no? A la que parece que como que estamos Ya. directamente, ¿no? Poniendo como esta poca capacidad en la persona y no tiene nada que ver con esto. No tiene Ujú. nada que ver. Claro, sí, totalmente. O sea, como que siempre, bueno, siempre de hecho, pienso que quizá en gran parte de esos como trastornos más definidos, ¿no? Por el DSM, por esas etiquetas, como que siempre hay como un problema de culpabilizar a la persona de no poder hacerlo Mm, diferente, ¿no? Y es justo eso, no es tanto culpar a la persona de no hacerlo diferente, sino entender que la persona no puede hacerlo diferente y tal desde cual. ahí poder acompañar, ¿no? ¿Qué hace que no lo puedas estar haciendo diferente y qué hace que estés utilizando esto, ¿no? Y de hecho también como desde ese respeto creo, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? Pero bueno, de alguna forma sí, em, qué bien, ¿no? Que hayas encontrado esta herramienta por el camino que te ha permitido, pues, ajustarte a lo que estabas viviendo. ¿Qué Exactamente. hubiera sido de ti si no hubieras, llevado a cabo, pues, estos atracones cada noche, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos los atracones como una forma de regularnos, realmente muchas veces estamos apelando a una herramienta para la supervivencia. Quizá en un momento dado ese atracón hizo que esta persona pudiese, no lo sé, ¿no? Como sentir alivio, incluso a veces como disociarse de un gran malestar. Entonces, realmente que apelemos directamente a, oye, no tienes la capacidad suficiente de parar de comer en este momento, me parece una definición un poco obsoleta o un poco plana, para mi parecer. Ujú, totalmente. Creo que además también, las, personas que vienen, ¿no?, a consulta, suelen tener como esa demanda, ¿no?, como de quitarse esto que les está ocurriendo, ¿no?, con muchísima sensación de culpabilidad, de vergüenza también, estoy segura, ¿no?, de que es una emoción Sí, bastante predominante, de no quiero hablarlo, me da vergüenza, me genera culpabilidad, porque no puedo hacerlo de otra forma, muchísima frustración o impotencia, porque no sé, cómo hacerlo y también como con el deseo de que eso se elimine, ¿no? No tanto con el quiero entender qué me está pasando, sino quiero dejar de hacerlo, ¿no? exactamente. Y también como un anestesiarme de esto que está ocurriendo, porque tampoco hay como esa profundidad que te lleve a entenderte. Y hay mucha crítica con una misma. Exactamente. Lo que tú dices, ¿no? Muchas veces aparecen con esa demanda más conductual, Ujú, puramente conductual. Quítame, los tracones y ya está. Y realmente lo que tú dices, no tenemos quizá entender qué nos están queriendo decir los tracones, ¿no? De qué nos están alertando. ¿Dónde está como esta alarma, no? Los tracones realmente para mí no son, a nivel conductual algo que tengamos que erradicar, sino que tenemos que entender, nos están alertando de algo. Tienen una funcionalidad. ujú, totalmente, sí. Y, también antes de meternos como un poquito más en ello, en esa función, ¿no? De ese Ujú. síntoma, en esa funcionalidad,
¿Cómo podríamos hacer como ese diagnóstico diferencial, no? También para aquellas personas, compañeras que nos están escuchando, Sí. que a veces, pues, hayan podido como dudar, quizá, ¿no? ¿Cómo haríamos ese diagnóstico diferencial? Pues, como con otro caso quizá de bulimia, ¿no? Me lo invento. Muy bien, lo has dicho, ¿no? Porque realmente con la bulimia comparten como muchas Ujú, características similares. Para mí es el trastorno, ¿no?, que más te puede parecer o donde más podemos como dudar. Realmente la bulimia se define como una gran ingesta de alimentos, ¿no? Es decir, atracones, pero que sí que tiene una medida compensatoria. Es decir, que realizamos una serie de conductas que están dirigidas a eliminar ese exceso de calorías. Ya puede ser a través de la utilización de laxantes, exceso de deporte, y en contra con el atracón, no tiene ninguna medida compensatoria. Comparten realmente lo que es la misma base de los tracones, solo que en la bulimia sí que hay una medida compensatoria y en los tracones no. Y además comparten esas emociones de las que hablábamos anteriormente, ¿no? Sí ujú, que comparten las emociones, pues, de culpa, ansiedad, vergüenza incluso, ¿no? Pero puede ser por ahí un poco cuando lo podemos liar. ujú. Vale. Y, si te parece, Melanie, vamos como a esa parte del iceberg, ¿no? A esa parte más Ujú. profunda del iceberg, desde esa mirada integrativa, desde comprender bien, ¿no? Qué es lo que está ocasionando esto. Entonces, yo te preguntaría un poco como por cuáles son las raíces de ese Ujú. trastorno de atracón, ¿qué es lo que hay detrás de él? ¿Qué es lo que te has, encontrado? Vale. Para mí, en la mayoría de casos, lo que está de raíz es esa restricción. Entendido la restricción como la eliminación o reducción de uno o varios alimentos de forma intencionada, permanente o intermitente. ¿Vale? Realmente ahí tenemos que andar un poco en esa historia de aprendizaje de la persona, de ver en qué momento aprendió que ciertos alimentos eran buenos, eran malos, ¿no? Esa visión dicotómica de la alimentación. Ujú, Entendemos, por tanto, que en esa raíz hay una restricción y de la que vale, muchas veces no somos ni conscientes de que estamos teniendo esa restricción. ¿Cómo influye la restricción? Por un lado, esa restricción, por ejemplo, cuando restringimos un alimento que nos encanta o que nos gusta muchísimo, aumenta sistemáticamente el deseo de ese ujú, alimento. Y por tanto, cuando hagamos uso de ese alimento, la forma en la que ingeramos, que hagamos esa ingesta será mucho mayor de la que lo hubiésemos hecho si no existiese esa restricción. Te pongo un ejemplo que muchas veces pasa en consulta, ¿no? Cuando ya hemos trabajado ese miedo a ciertos alimentos o estamos aprendiendo a ver la alimentación como un todo y no como alimentos buenos y malos, bueno, toda esa concepción, ¿no?, que tenemos a día de hoy, muchas veces la persona dice, joder, perdón, muchas veces lo que nos ujú, dice la persona es, "Buah, me apetece muchísimo la napolitana de chocolate, ¿no? Es un alimento que no me he permitido comer durante un largo periodo de tiempo". Cuando damos ese permiso incondicional para comerlo, la persona dice: "Pero es que me apetece igual 4 o 5 napolitanas por la mañana", y es como: "No pasa nada". Es decir, cómelo. No pasa nada si el primer día quieres comer 5, quieres comer 6, cómelo sin problema. El segundo día comerás lo que te apetezca, el tercer día seguramente también te vuelve a apetecer eso. Lo que vamos a intentar es que la persona se habitúe, que sienta que realmente ese alimento está permitido y a medida que va pasando el tiempo, casi siempre lo que pasa es, que la persona al final aprende que quizá ese alimento no es lo que mejor le venga a su cuerpo, no es lo que más fibra tiene para ir al baño por la mañana, no es lo que quizá gastrointestinalmente le siente mejor. Entonces, al final aprendemos que, oye, pues quizá el quinto día me apetece ya comer algo que me siento un poquito mejor, obviamente, sin restringir, sin eliminar ese alimento. Que podamos entender que, ¿qué me apetece comer hoy? ¿Qué me apetece desayunar hoy? Y pueda tener todos los alimentos. Entonces, seguramente al principio haya un mayor uso de ese alimento, nos hayamos prohibido, pero luego todo va a caer. Al final, toda esa curva nos vamos a habituar a esos alimentos tan negativos. ujú. Mm. Total, vale. Y también pensaba, mientras ibas explicando, ¿no? También pensaba como en esas personas, ¿no? Que vienen un poco como con esta historia, Ujú. a consulta. No sé cómo lo has visto tú en tu experiencia, ¿no? Pero yo también lo que he visto ha sido como una fusión como entre los diferentes tipos de hambre, ¿no? Y me Ujú. explico con esto. Esa persona normalmente como que va a verbalizar que tiene hambre, que necesita, ¿no? Claro. Esa ingesta porque está súper hambrienta. Pero porque quizá tampoco hay como ese insight o esa capacidad para diferenciar si lo que tienes es hambre o lo que necesitas es comer para tapar alguna otra cosa, ¿no? Quizá no sabes diferenciar entre
como porque tengo hambre o como porque estoy triste y necesito un refugio. Exacto. Que de hecho yo Ujú. esa frase alguna vez sí que me la he encontrado dentro de consulta, ¿no? La comida como un refugio. Sí, totalmente. Ujú. Tiene esa función, ¿no? Digamos. Muchas veces también aprendemos como a regularnos a través de la comida, Ujú, pero realmente lo que también estamos viendo últimamente es que la comida realmente siempre genera una emoción. ujú, Entonces, regularnos a través de la comida, entiéndase, no está del todo mal. ujú, Realmente tiene esta parte negativa si solamente sabemos regularnos a través de la comida, pero que la comida la utilicemos como una forma de regularnos no está del todo mal. Es decir, em, no lo sé, ¿no? Cuando, por ejemplo, compartimos X alimentos con alguien o al final cuando tenemos esas quedadas sociales, realmente estamos teniendo esa parte positiva de la alimentación. No me ujú, parece del todo mal, no me parece que la alimentación sea mala para regularnos. Me parece que tiene ese visión negativo cuando solamente sabemos regularnos a través de la comida. Y donde tenemos que mostrar darle más herramientas a la persona para que pueda, en cada momento, lo que tú dices, ¿no? Oye, realmente lo que estoy teniendo es miedo ante una presentación o, no sé, no he conectado con el vacío. ¿Qué es? Que aprendamos a identificar realmente qué es lo que me está pasando, para que así podamos coger la herramienta que más adapte a ese momento. ujú, total. Y ahora cuando has dicho lo del vacío, me ha venido también a la mente un libro que quizá conoces, quizá de hecho muchas de las psicólogas que nos están escuchando conocen, y es El vacío de Ana Llenas. Ujú, Creo que he dicho bien el nombre, me parece que era Ana Llenas, ¿no? Tiene un cuento que de hecho también está en YouTube, y puede ser súper interesante, ¿no? Porque como que simboliza mucho de qué forma puede utilizarse la comida o ese atracón para tapar, ¿no? totalmente. Y ahí como psicólogas también podemos utilizarlo quizá como para un recurso para en un momento dado, cuando ya haya un poquito más de insight o cuando estamos como buscándolo, Ujú. poder darle ese recurso a nuestros pacientes o como para que a nosotros también nos sirva como base, ¿no? Y como un mapa, en el sentido de decir, vale, esta persona está teniendo como esta demanda, ¿no? Está teniendo como Ujú. esta problemática, esta situación, está utilizando la comida para algo, ¿para qué, no? De qué está tratando de refugiarse, qué es lo que está tratando de tapar, qué es lo que está tratando de llenar, ¿no? Porque ahí es esa necesidad, ¿no? No cubierta de alguna forma o esa necesidad de regular sus afectos a través de la comida es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Exactamente. Pues tú lo has dicho, ¿no? Me venía en la cabeza, por ejemplo, un caso, ¿no? Que tuve que realmente hablamos de la infancia y de cómo esa Mm, merienda que metíamos en esa mochilita, ¿no? Que llevábamos pequeñita al cole, cómo hemos cargado con esa mochila durante todos los años de nuestra vida. Cómo desde muy pequeñita aprendía que, por ejemplo, este bocadillo que había ahí me generaba, pues, sentirme en casa, realmente, ¿no? Y cómo nos ha ido acompañando esa mochila. Cómo a lo largo de los años hemos necesitado quizá de tener o esa seguridad en la comida para hacernos sentir que estamos en casa, que estamos bien, para tranquilizarnos. ujú, ya, claro. Y antes, bueno, antes hablábamos, ¿no? De esta palabra de la función del síntoma o la Ujú, funcionalidad del síntoma, pues realmente es esto, ¿no? ¿cuál? ¿Para qué me ha servido la comida? ¿Para qué me ha servido este atracón en este momento? Creo que ese es como un poco el lugar hacia el que ir. Mm, Pero también pensaba, Melanie, si quieres, podemos como hacer una especie de análisis funcional así como muy rápido sí, para que también tengamos como un mapa mayor de cuáles pueden ser como los predisponentes, los precipitantes, mantenedores, ¿no? De este tipo claro. de casos y ya después podemos hablar un poco como de cómo acompañar, ¿no? A estas personas. Obviamente, Isa, no podemos decir uno de los factores, ¿no? Más predisponente o precipitante, como queramos verlo, que es la sociedad en la que vivimos. Al final, el TCA es un trastorno también muy contextual. Tenemos que entender también la sociedad en la que vivimos, la presión que tenemos las mujeres, la sociedad gordofóbica en la que vivimos, ese modelo imperiante de belleza, esos cánones de belleza que a veces nos resultan tan asfixiantes. Por tanto, entender desde ahí y desarrollar un pensamiento crítico suelen ser unos factores protectores de que se desarrolle un TCA. Entonces, sí que tenemos que, por ejemplo, en consulta, machaco mucho la idea, ¿no? De que la gente sea capaz de ver que detrás de todo eso también hay una industria. Es decir, también hay industria económica. ¿Qué sería de esa industria si no tuviésemos inseguridades? Pues también tenemos que entender, además de esos factores personales, ¿no? De los que hablábamos anteriormente, esos factores de pues, autoexigencia, perfeccionismo, actitudes corporales de la familia, modelos de aprendizaje, sino que ahora vamos a ver un poco, tenemos que también ser conscientes de esta presión de la sociedad. Ujú, No sé si tú totalmente. la has visto en consulta, ¿no? Pero...
Sí, y además también me parece como importante poder ponerlo encima de la mesa dentro de las sesiones como un Mm, factor que determina bastante, ¿no? La forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas, con la comida y con nuestro cuerpo, porque también siento que desculpabiliza, ¿no? No es que muchísimo, tú sola hayas llegado aquí, sino que ha habido muchísimo. como todo un contexto y, bueno, lo que decías también al principio, ¿no? Que un TCA al final es multicausal. Hay un montón de causas que te han puesto literalmente en el momento, o Exactamente. sea, en la situación en la que estás. Vamos a evaluarlas también para poder ir quitándote de la espalda ese peso de que tú misma te has provocado, ¿no? Esto. Totalmente. Había un vídeo muy chulo, que recuerdo que muchas veces, también traigo a sesión, ¿no? Y es, había un vídeo en donde se comparaba a adultos y a niños, y a los adultos le preguntaban: "¿Qué cambiarías de tu cuerpo?". Y en ese vídeo, pues, te decían: Pues los brazos, mi barriga, mis piernas". Y cuando le preguntaban a los niños, decían: "Ay, pues no sé, me pondría unas alas para volar más alto, me pondría no sé, una boca de un tiburón para comer". Como no nacemos odiando nuestro cuerpo. Ujú, Al final totalmente. es un proceso, ¿no? Jope, vivimos como machacadas con la idea de, em, la delgadez, de conseguir la delgadez, tenemos como muy asociado, ¿no? Ciertos como adjetivos positivos a la delgadez y adjetivos negativos hacia la gordura, y al final crecemos Ujú, con todo eso. Desde muy chiquititos nos van dando mensajes. Al ujú, final, por ejemplo, si vemos, también lo explico, ¿no? Como de forma muy gráfica, si vemos cómo son las princesas Disney, ¿cómo son? Pues son figuras como muy con la cinturita muy chiquitita, y si vemos cómo son las malas, pues son personas, ¿no? Eh, más gordas. Entonces, desde ya. muy pequeñitas ya nos van dando mensajes en la sociedad de, para dónde tenemos que tirar, para dónde no tenemos que tirar, ¿no? Ujú, Entonces, el aprendizaje a la que hablábamos también, ¿cómo aprendemos? Aprendemos a través de modelado, es decir, em, ¿qué vemos de nuestros padres o de nuestra familia? O, al final, por aprendizaje vicario, es decir, por esas consecuencias que veo. No tienen por qué tener directamente que ver conmigo, sino las asociaciones que yo voy haciendo. Por ahí muchas veces también doy un gran peso a la familia. Al final, la forma que trabajamos en TCA o Trastorno por Atracón, muchas veces es a través del sistema familiar. ujú. Y si yo desde muy pequeñita veo, por ejemplo, que mi madre se mira al espejo y dice: "Uy, no puedo ir a la playa así, ¿eh? Lo ¿Qué negativo. mensaje estoy recibiendo?". O si, por ejemplo, vengo de casa y dice: "Uy, ay, tu primo, madre mía, ¿cómo le va a costar encontrar pareja?", ¿no? Si sigo por esa Mm, línea. Jope, yo voy recibiendo mensajes de: "Uy, mm, significa que esta persona no tener pareja", y empezamos a tener como ese miedo, ¿no? De engordar. lo negativo. Totalmente. Y también has nombrado como la familia, que es para mí todo un tema, ¿no? Y yo aquí también empiezo a relacionarlo con el apego, que es como todo mi campo y Claro. lo meto siempre que puedo en todas partes. Em, pero también porque me venía como un poco a la mente que últimamente cada vez más estudios, ¿no? Ponen de relación el TCA y el trauma. Entonces, no sé si es algo que también te has encontrado, ¿no? Y de qué forma están interrelacionados. Sí, trauma y TCA, bueno, en general, ¿vale? Hablo de TCA, pero también estamos hablando de trastorno por atracón, están súper relacionados, porque la forma en la que nos vemos a nosotras mismas también es la forma en la que nos vamos a querer y a cuidar. Al final, la comida es una forma también de querernos y de cuidarnos, porque nutrirnos significa que nos importamos. Muchas veces cuando hay un trauma relacional o hay un trauma, una historia de abuso, por ejemplo, generamos ese rechazo hacia nuestro propio cuerpo. Entonces, alimentarnos significaría querernos o darnos este placer, y es algo que no queremos, porque quizá incluso nos culpabilizamos o nos odiamos por ese abuso, ¿no? Entonces, muchas veces la forma en la que nos relacionamos a través de la comida, del cuerpo, con esa historia, genera como esta disonancia, como no, ha sido mi culpa que me haya sucedido este abuso y por tanto dejo de alimentarme o incluso dejo de alimentarme para que mi cuerpo se vea menos deseable y así tenga menos probabilidad de que me pase esto de nuevo. Ujú, claro. Bueno, de ahí hay de nuevo como esa función, ¿no? Que está tratando esa solución intentada, que decías Exactamente. al principio, Sí. que, bueno, salvando las distancias, ¿no? Con respecto de otro tipo de problemáticas, si hablamos, por ejemplo, de una adicción, Ujú. de un juego patológico, de diferentes situaciones, ¿no? Em, que también lo que están tratando es de tapar, ¿no? De hacer algo que me lleve a regular lo que estoy Exacto. sintiendo por dentro. En el caso de la comida, salvando esas distancias, ¿no? Respecto de factores como un poquito más específicos de cada caso, también puede funcionar desde ahí, ¿no? Como desde ese, yo necesito hacer algo que me lleve a
tratar de aliviar lo que estoy sintiendo por dentro y de ahí que sienta la comida en esas ocasiones de atracón como un refugio, ¿no? Como algo que trato de hacer, porque si no mi mente quizá se va a otros lugares, ¿no? Exacto. O porque no he tenido la oportunidad de aprender otras estrategias de regulación emocional, o porque tampoco quizá he tenido la oportunidad de que haya otra persona que me corregule, ¿no? Y que me enseñe a regularme a mí misma. Entonces, muchas veces tiene que ver en esa parte de, quizá obviar, ¿no? Todo lo que estás haciendo realmente y focalizarme en Ujú, atracón como forma de anestesiarme, claro. ¿no? De disociar, de desconectar, de no conectar realmente. Entonces, durante este momento solamente me estoy centrando en esto, no estoy centrada en todo lo que está pasando realmente. Ujú, total. Y ahora, Melanie, que tenemos como un poco este mapa, ¿no? Ujú, Vale, hemos cambiado este paradigma, hemos actualizado qué es el trastorno de atracón y podamos verlo como un poquito con esa mirada más integrativa, que es donde nos gusta a nosotras mirar las cosas, que, bueno, desde no solo que nos gusta por una preferencia, ujú, sino por una ujú. cuestión también de importancia, ¿no? ¿Cómo nos planteamos este acompañamiento, esta intervención en un trastorno de atracón? Bueno, para mí lo primero y lo fundamental es acompañar a la persona y desculpabilizarla. Y normalmente suelen venir con un relato muy saturado, ¿no? De ellas mismas, con una visión súper negativa de ellas mismas. Entonces, que ellas entiendan primero a través de una psicoeducación lo que es el atracón, reducir, por así decirlo, como externalizarlo incluso, ¿no? Para que sepan que no son ellas, no tiene nada que ver con ellas, sino que es la forma en la que han aprendido, ¿no? Pues eso, a regularse, como hemos dicho, o la forma en la que no tenían otra forma de Mm, hacerlo. Entonces, por ahí, esa parte de culpabilizar me parece como el primer paso. Em, Luego también de construir esa idea de que tiene que ver con el control de impulsos. No tiene nada que ver, sino que aprenden también que son herramientas de regulación, que quizá tienen que ver con esa mala relación con la comida que está de base, con cómo han aprendido sobre los alimentos, sobre la nutrición, sobre la alimentación en general, ¿no? Ayudarles también a encontrar una forma de regularse más adaptativa, a mejorar la relación con la comida. Aquí muchas veces, dependiendo del grado, ¿no? De cómo venga la persona, muchas veces también trabajo con una nutri. Y me parece ujú. como que el papel de la nutricionista, esa parte psico, ¿no? De trabajar como en un ámbito multidisciplinar, me parece súper enriquecedor el momento en el que la persona quiera y pueda, para que también aprendamos un poco de base, la forma de relacionarnos mejor con la comida, que aprendamos sobre alimentación en general, ¿no? Obviar esa parte de dicotomía de alimentos buenos y malos, ¿no? Huir de las restricciones, de las prohibiciones, todo esto. Trabajar sobre todo también con las emociones subyacentes, sobre todo la de culpa y vergüenza, que suelen aparecer. Y ya por último, un poco más, la parte de desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Del que hablamos anteriormente. Que la persona realmente salga de esa rueda de forma consciente. Es decir, si todo el rato vamos a estar ancladas, ¿no? O esclavizadas a ese modelo imperiante que no tiene nada que ver ni con la realidad, sino con una industria que está detrás, pues ahí no de la rueda y empezar a ir una vida que realmente se adapte más a lo que nosotros queremos, a que era lo que nos haga feliz a nosotras. Y un entorno seguro, porque seguramente, pues, ese entorno que tenga la persona de una forma más o menos consciente, va a tener también, pues, conductas ya no solo conductas, sino verbalizaciones, o pensamientos, o ideas que vayan en contra de lo que yo estoy trabajando dentro de la terapia, ¿no? Como que dentro de la terapia yo estoy desarrollando una serie de creencias nuevas, más adaptativas acerca de la comida, acerca de mi cuerpo, salgo de la sesión de terapia y me vuelvo a encontrar con un mundo hostil en ese sentido, ¿no? Entonces, también como esa capacidad que podemos ir entrenando para poder poner límites, para poder identificar con ese pensamiento crítico cuáles son aquellas creencias o aquellas ideas que el sistema o mi entorno más cercano y que me quiere, me traslada, cómo yo protegerme, ¿no? Ujú. De todo eso, cómo poner esos límites y cómo poquito a poco pues, ir construyendo un entorno que sea seguro y lo más compatible posible con eso que necesito para mí, ¿no? Sí, totalmente, tú lo has dicho, ¿no? Es un poco un hándicap porque realmente nosotros trabajamos en terapia, ¿no? Y la persona entiende muy bien esa idea, realmente se da cuenta, pero luego sale, lo que tú dices, sale de sesión y bueno, la vemos otra dentro de una semana y de repente se ve con varios episodios de la vida, ¿no? Igual escucha por ahí un comentario ya sobre el físico de una persona y ya vuelve a recordar, joder, la importancia del físico, pero no, he trabajado esta sesión. Estamos un poco como cerrando para adelante, para atrás, hasta que la persona realmente interiorice ese mensaje. Y en el momento en que interioriza todo esto, es paz, porque realmente coge como una fortaleza o realmente empezamos a mejorar, ¿no? En esa aceptación propia, en esa mejora de la autoestima y realmente se siente fuerte
cuando realmente escuche ese comentario, por ejemplo, respecto al físico en el autobús, ¿no? En el autobús, y dice, no, esto no es mío, Ujú, esto es para vosotros. Yo sigo mi rueda, mi propia ujú. rueda. Vale. También pensaba, y mientras ibas explicando, ¿no?, la intervención, que había como puntos que quería, que iba yo como apreciando. Son acompañamientos que realmente son muy bonitos, ¿no? Pero que también son difíciles, y puede haber como un punto del todo el proceso que sea muy complicado para la persona, que acude, porque puede ser un punto como muy ambivalente, ¿no? Cuando yo como paciente, me doy cuenta de que la comida está cumpliendo una función o el atracón está cumpliendo una función y que es solo el síntoma y que está siendo mi refugio para cubrir ciertas necesidades que no están siendo cubiertas o que no han sido cubiertas, eso de alguna forma me desculpabiliza, qué bien, porque entiendo Ujú. que no ha sido mi culpa, porque entiendo que no soy yo quien no ha sabido mantener ese control, ¿no? Muy bien. Entonces, qué bien, ¿no? Entenderlo de esa forma, pero a la vez también supone una ambivalencia, porque entonces es cuando me doy cuenta de que no han sido cubiertas esas necesidades que yo estaba teniendo. Y me doy cuenta, ¿no? De que quizá no he tenido eso que merecía o que necesitaba. Entonces, esto también es como muy difícil porque hay que atravesar de nuevo, o sea, bueno, de nuevo no, quizá por primera vez, Exacto. un dolor que antes no me había podido permitir sentir, ¿no? Porque estaba tapando. Entonces, de nuevo, o sea, ahí sale un dolor y un duelo que atravesar, ¿no? De todo aquello que quería, necesitaba y no tuve. Sí, totalmente. Muchas veces cuando vamos a esas heridas de la infancia, cuando trabajo esa Ujú, parte en mi interior, ¿no? Muchas veces yo lo que suelo recordar es lo que estamos tratando de hacer es entender qué mecanismos he desarrollado yo durante la infancia para tapar esas necesidades, es decir, y cuáles se siguen manteniendo en la vida adulta, sin culpabilizar. Es decir, lo que tratamos es de entender qué necesidades no han sido cubiertas, pero no culpabilizamos a la familia, por ejemplo. Tenemos que entenderlo. Quizá hay un dolor que tengamos que arreglar, necesitamos quizá tener alguna charla con mi familia para que también entiendan esto, pero nunca estamos tratando como de acusar, ujú, decir, esto es culpa tuya. No, entendamos que el TCA es algo multicausal. Esto simplemente es un factor más. Y muchas veces quito esa presión también a los padres porque no aprendemos a ser padres, ¿no? No venimos con un manual. Seguramente ellos muchas veces ni se dan cuenta de que eso ha sido así, o y muchas veces se ven también incluso ellos, se sienten como culpables porque no han sabido verlo. Entonces, realmente lo que tratamos es como de entender todo, como cerrar el círculo, pero nunca culpabilizamos ni una parte ni otra. ujú, Siempre de entender y de que podamos em, sanar esas heridas. A veces ujú. necesitamos eso, ¿no? Pues que la familia también lo sepa, em, pero nunca de esa parte tan Total. negativa. Mm. Ujú, total, sí, acompañar, bueno, acompañar realmente las emociones que vayan surgiendo, ¿no? Desde el respeto a que estén surgiendo. Exacto. Pero eso, pues desde un lugar como compasivo hacia todas las partes, ¿no? Al Sí, final también la sí, protagonista de ese proceso está siendo una persona exacto. que viene, si en ese momento está sintiendo, pues que probablemente ocurra, ¿no? Pues enfado hacia mi tía, hacia mi madre, ¿no? Ok, ese enfado tiene sentido que esté, Sí, ¿no? Y acompañaremos ese enfado, al igual que acompañaremos pues la tristeza subyacente, ¿no? sí, Que eso, que esté debajo de ese enfado. Bueno, en definitiva, creo que se trata eso de acompañar desde un lugar como de respeto hacia la persona y también de respeto hacia cómo ha ido lidiando con aquello que le estaba pasando, ¿no? De ese entender, de esa compasión hacia la persona y también de tratar de ver, pues lo que estamos trabajando, ¿no? En ese caso, el trastorno de atracón, pues como ese iceberg, ¿no? Que decías ujú, al principio. ujú. Y me parece como mucho más completo e integral así. Y sobre todo sin hacer ningún juicio de valor. Ujú, No hay un mecanismo de regulación que sea mejor que otro. Al final no entramos a valorar por qué lo hemos desarrollado, sino simplemente que la persona entienda que hay otras maneras y bueno, pues un poco pues abrazarla, ¿no? Porque realmente han sido, yo creo que muchos años, la persona muchas veces aparece en sesión con muchos años de machaque, de automachaque realmente, ¿no? De, joder, no estoy capaz, no estoy capaz. Incluso muchas veces con esas barreras de venir a consulta, ¿no? Por primera vez y hablarlo, porque muchas veces les cuesta de realmente como de acompañarlo, de agradecer que hayan dado el paso, un poco que se sientan, pues eso, ujú. acompañadas, no esos bichos raros que muchas veces se sienten. Sí, total. Bueno, en un lugar seguro, ¿no? Que es como siempre decimos que ha de ser la terapia y sobre todo como en un caso como este, ¿no? Que quizá también hay como esas heridas como más relacionales o ese juicio que la sociedad o su entorno quizá haya podido trasladar, pues creo que es de máxima importancia como siempre, ¿no? Que nos sientan como un vínculo seguro a través del cual poder ir
explorando todo aquello que hay sumergido y también, pues, juntas, ¿no? Poder ir construyendo nuevas herramientas que en este momento les sirvan más o de una forma como más saludable, ¿no? Y comprometida consigo mismas para poder, pues eso, regularse emocionalmente. Tal cual. Bueno, Melanie, te decía al principio, ¿no? Antes de empezar incluso a grabar, nos vamos a quedar con mil cosas por decir. No vamos a poder abarcar todo este tema en un solo episodio, como siempre nos pasa, que yo siempre me quedo con un poco la frustración de decir, jo, es que es imposible. Pero bueno, para eso pues ya hay también más formaciones que iremos haciendo. Pero para mí, con sembrar esa semilla del interés, con haber aportado pues esta actualización, ¿no? Que decíamos sobre el trastorno de atracón y poder entenderlo de una forma más global, para mí ya es más que suficiente. Así que también, pues gracias por eso, ¿no? Por todo lo que has ido aportando y por este ratito. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Espero que, pues eso, que hayamos aportado, pues lo que dices, una visión un poquito más holística de todo esto. Ujú, sí, seguro que sí. Estoy segura de que todas las personas que nos han escuchado y de compañeras de profesión, pues les ha gustado también mucho todo lo que has ido compartiendo y que les sirve porque además, por desgracia, no son pocos casos los que nos llegan a consulta de TCA del tipo que sea. Así que pues formémonos o informémonos todo lo posible, ¿no? Por saber qué es lo que hay detrás de todo ello. Sí, lo que hablábamos justo antes, ¿no? Que tengamos una formación actualizada Ujú, sobre este tema. totalmente. ¿No? Porque al Sí. final em, creo que la sociedad avanza, creo que al final los cánones de belleza avanzan, las problemáticas cada vez son más actuales, entonces necesitamos también tener este enfoque de TCA actualizado. Ujú, totalmente. Bueno, pues aquí hemos contribuido o has contribuido un poquito en ese objetivo. Así que lo dicho, gracias, Melanie. Ha sido un placer estar contigo. Gracias Y, a vosotras. y bueno, pues gracias también a todas las personas que han estado también ahí al otro lado, pues teniendo como ese interés, dedicando una parte de su tiempo del día de hoy a formarse o informarse, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado, que también es pues algo que admirar, ¿no? Que dediquéis un ratito de vuestro día a aprender un poco más acerca de nuestra profesión y estamos siempre abiertas, como siempre os traslado, ¿no? De leeros, de escuchar también, pues, lo que queráis compartirnos, ¿no? Respecto a este tipo de casos, dudas, dificultades que podáis tener también a la hora de acompañarlos, pues este es el espacio, ¿no? En el que crear esa comunidad. Así que, bueno, gracias por estar al otro lado y nos vemos o escuchamos en una semana. Así que gracias, Melanie, gracias a todas y un abrazo grande.